Saludos a todos. Bienvenidos al webinar Descubre el monstruo que llevas dentro, Neurociencia del Enagrama, que hoy nos dicta Adelaida Harrison. Adelaida es experta en neurociencia del Enagrama, conferencista internacional, consultora, coach certificada y autora del libro Transforma tu vida con el Enagrama. Lo que crees, te crea. De Editorial Urano, México. Ha participado en numerosas ponencias internacionales y programas de radio desde los micrófonos de Conócete, de MBS Radio. Flock desea solidarizarse con las personas que permanecen en sus casas, dando acceso por un lado a contenidos de aprendizaje gratuitos y por otro, desarrollando un ciclo de seminarios web con autores, profesionales y profesores cuya experiencia personal y profesional puede contribuir a entender el contexto en el que nos encontramos y ayudar a superar de alguna manera las barreras y adversidades que podemos visualizar durante este especial periodo de confinamiento y por sobre todo después de él. Conocer cómo se formó el ego y sus estructuras cerebrales nos ayuda de múltiples maneras, tanto al desarrollo humano como al de los negocios, al desarrollo organizacional y a las estrategias de ventas. Adelaida en este webinar y especialmente en sus trabajos escritos y el próximo video curso en flock.com nos ayudará a generar conciencia y nos proporcionará las herramientas de autoconocimiento con las que mejorar nuestra inteligencia emocional para comunicarnos en forma más clara, mejorar el trabajo en equipo y transformar nuestro estilo de liderazgo. La duración total de la ponencia es de aproximadamente 45 minutos. Durante este tiempo ustedes pueden ir planteando las preguntas que deseen, a las que Adelaida tratará de contestar en los últimos 20 minutos de la misma. Por favor, siéntanse libres de participar. Les cedo ahora la palabra a nuestra conferenciante de hoy, Adelaida Harrison. Muchas gracias, Bruno. Y gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Pues quiero hacerles una pregunta que me parece que ya estuvo en el survey. ¿Crees que este webinar puede cambiar tu vida? Si crees que sí, tienes razón. Pero si crees que no, también tienes razón. Mi objetivo el día de hoy es contarte, platicarte un poquito de cómo tu realidad está determinada por tu cerebro. Y atrás de esto tenemos a las creencias. Pero entremos en materia poco a poco. ¿Te parece bien que primero te cuente cuál es ese monstruo que tenemos dentro? Le pusimos este título, evidentemente estamos hablando del ego. Pero el monstruo que llevamos dentro finalmente es como ese dragón en los cuentos de hadas, que por cuidar a la princesa la mantiene encerrada en la torre y no le permite vivir. ¿Cuántas veces estamos nosotros en un lugar donde quisiéramos hacer algo diferente? Y no sé, me pregunto, ¿tu vida es exactamente lo que tú deseas? ¿Estás exactamente en el lugar que siempre quisiste? ¿No hay nada que quisieras hacer diferente? ¿Alguna vez te gana la reacción y dices exactamente lo contrario a lo que hubieras querido decir? A veces nos pasa que dañamos a las personas que más queremos, que decimos lo más inoportuno en el peor momento. Pues te cuento que el monstruo que nosotros llevamos dentro es el ego, es el monstruo de tus creencias. Y tus creencias son las que te mantienen encerrado en el ego y no te dejan vivir. Pues, ¿de qué se trata toda esta plática y este webinar? Es que te quiero demostrar que lo que tú crees es lo que creas. Si tú de verdad creías al llegar aquí que yo no puedo hacer nada para cambiar tu vida, tienes toda la razón. El ego y el monstruo de tus creencias se encargará de mantenerlas firmes y de no ver nada que pueda ir en contra de tu creencia principal. Pero si tú eres de los que crees que sí puedo cambiar tu vida y puedo hacer algo diferente o este webinar tendrá información que te pueda servir para cambiar tu vida, también vas a tener razón, porque ya programaste a tu inconsciente a que se fije en toda esa información importante que te puede servir para hacer algo diferente, para tomar mejores decisiones o simplemente para conocerte y descubrir cuál es ese monstruo que vive dentro de ti y que a veces toma el control de tu vida. Pues bueno, ¿qué les parece que antes de iniciar te cuente yo cuál es mi historia? El monstruo que a mí me domina o el que vive dentro de mí es el monstruo armonizador. Es algo bueno que mi monstruo me da, es ayudar a entender a todas las personas, todos los puntos de vista para encontrar puntos en común y armonizar los ambientes y los espacios en los que me encuentro. Cada monstruo te da una técnica, te da una estrategia y te hace muy bueno en algo que te puede ayudar a sobrevivir.
El problema es que muchas veces ni siquiera sabemos que existe. Y este fue mi caso. Yo soy excelente para resolver conflictos, para lograr estrategias ganar-ganar. Lo que yo no sabía antes de conocer el enagrama es que para poder armonizar y entender todos los puntos de vista y poder estar atenta a lo que se necesitaba en el ambiente exterior, tuve que renunciar a mis necesidades. Dejé de poner atención a lo que yo quería. Desde muy pequeña aprendí a renunciar a mis gustos, a mis sueños. Y nunca me hice consciente de esto. Evidentemente, hoy en día soy otra persona. Podría decirte que hoy sí me encontré y sí soy mucho más libre. Pero vayamos al principio de la historia. Algo que nunca he olvidado es un momento hace 25 años en una terapia. La terapeuta me pidió que dibujara en un papel aquello que tenía ganas de hacer con mi vida. ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis ilusiones? Me acuerdo como si fuera ayer estar con el papel y con el color en la mano y no poder hacer nada. Pasaron 15 minutos y no fui capaz de hacer una sola raya. Y lo peor es que me dio pena con la terapeuta que no supe dibujar nada. Después de 15 años de hacer eneagrama, de aprenderlo, de enseñarlo, de hacer muchas terapias, hoy te puedo decir qué sucedió ese día. Ese día yo no tenía sueños. Ese día ni siquiera sabía que merecía tenerlos. Después de mi terapia, de mi eneagrama, de aprender y de ver que realmente yo no soy mi ego, lo que te puedo decir hoy es que tengo muchos más sueños de los que puedo realizar y muchos más proyectos que tiempo para hacerlo. Entonces mi vida ha cambiado radicalmente y lo que no quiero es que te suceda a ti lo mismo. Por eso estoy aquí hablando de mi historia, hablando de cosas tan personales, porque lo que quiero es que tú aprendas a hacer algo diferente, que descubras cuáles son esas creencias que te limitan, que descubras cuál es ese monstruo que vive dentro de ti y que aprendas a entrenarlo para transformarlo. Entonces, ¿quién es este monstruo de las creencias? ¿Quién es este monstruo que habita dentro de ti, que toma el control de tu vida sin que te des cuenta en el momento obviamente más inoportuno? Este monstruo es el ego. Muchas personas definen al ego como un enemigo. Y no, no es un enemigo, es algo que te sirvió para llegar a donde estás hoy. Yo soy de la idea que al ego hay que agradecerle que nos dio herramientas que nos permitieron sobrevivir en un medio en el que la verdad no podíamos hacer más. Cuando tenemos 5, 7 o 9 años, nosotros no podemos sobrevivir solos. Necesitamos que nos quieran, necesitamos que nos den de comer, necesitamos que nos protejan. Y muchas veces el ego de nuestros padres o sus reacciones al azar o aleatorias nos confunden como niños. Y lo que hacemos es renunciar a nosotros mismos y empezar a diseñar o desarrollar alguna estrategia que nos garantice ese cuidado, ese que nos quiera. Y muchas veces es a costa de renunciar a nosotros mismos. Como niños no tenemos un neocórtex desarrollado. No podemos analizar lo que está sucediendo. Nosotros solo sabemos que esas personas que nos doblan el tamaño son las responsables y encargadas de cuidarnos. Y que si ellas se enojan, nosotros corremos peligro. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una serie de estrategias que son el ego para caerles bien, para agradarlos y para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, gracias al ego, gracias a él estamos aquí. Entonces, no te pelees con él, mejor vamos a descubrir qué tipo de monstruo es, para qué sirve y cómo podemos cambiar nuestra vida. El ego, digamos que es un marco de referencia. Un marco de referencia y saqué la definición de mentalidad, porque al final del día, ese conjunto de creencias que tenemos forman nuestra mentalidad. La mentalidad, según el diccionario de la Real Academia Española, es modo de pensar o configuración mental de una persona. Algo increíble que seguramente no sabías es que también es el conjunto de opiniones y representaciones mentales propio de una colectividad. ¿Qué quiere decir? Nos podemos contaminar con las creencias ajenas. El medio en el que nacemos nos predetermina. Y si no nos ponemos a cuestionar cuáles creencias son útiles para nosotros el día de hoy, vamos a seguir viviendo en piloto automático el resto de nuestros días. Entonces, yo lo que te invito es,
relájate, disfruta el viaje y descubre cuál es ese monstruo que llevas dentro. Pero ¿para qué sirve el ego? Esa es otra cosa importante. Tenemos que entender para qué sirve para poder hacer algo distinto. El ego es, haz de cuenta que un caballo que no sabes que existe. Cuando vas montado en un caballo y no sabes a dónde quieres ir, el caballo te lleva a donde buenamente cree. Pero una vez que tú te das cuenta que estás sobre un caballo, al caballo lo diriges tú. Y eso es lo que el eneagrama puede hacer por ti. Enseñarte a descubrir cuál es ese ego, cuál es ese monstruito, y que tú aprendas a entrenarlo, a conocerlo, a hacerte su amigo y que se vuelva tu aliado en vez de tu enemigo. Entonces, quedamos que el ego sirve para aumentar o optimizar mis posibilidades de supervivencia. La primera es que ahorra energía. Cuando nosotros fuimos diseñados, vivíamos en la selva. No teníamos garantizada la comida y mucho menos un refrigerador lleno de alimentos. Entonces el cerebro no podía darse el lujo de desperdiciar demasiada energía pensando. Y por eso desarrolló ese marco de referencia o mentalidad para tomar decisiones muy rápido. Imagínate que vamos por la calle o vamos en la selva y encontramos un animal hermoso, amarillo con puntitos negros. Le hace un tigre. Obviamente nuestro cerebro no tiene tiempo de empezar a considerar u observar las reacciones del animal. Lo que tenemos que hacer es buscar en la memoria una situación parecida y reaccionar rápidamente. Entonces, el ego nos sirve para tomar decisiones rápidamente. El ego se encuentra en el cerebro reptiliano. Son las respuestas automáticas del cuerpo para sobrevivir. Y otra cosa que nos da el ego es el sentido de pertenencia. Cuando tú dices algo inadecuado o inconveniente para el grupo, no pasa más de medio microsegundo en que te das cuenta que metiste la pata. Cuando haces un comentario que al otro no le gustó y sube la ceja tantito, tú ya sabes que estás en problemas. Entonces, el ego también nos ayuda a detectar las cosas que le son agradables al otro y las cosas que no le gustan. ¿Para qué? Para que aprendamos a decir exactamente lo que es políticamente correcto o socialmente aceptable. Entonces, como verás, el ego tiene muchas funciones. El problema es que lo diseñamos cuando teníamos como 7 años, 8, 10 en el mejor de los casos. Hoy en día los neurocientíficos dicen que nuestro cerebro se acaba de desarrollar cuando tenemos alrededor de 21 años. El neocórtex, que es la parte racional de nosotros, tarda muchos años en desarrollarse. Y el tema es que nosotros no volvemos a cuestionar nuestro marco de referencia. Ese marco que decidimos a los 7 años que nos funcionaba en nuestra familia, es el que seguimos usando para tomar decisiones, incluso hoy a los 30, 40 o 50 años. Entonces, la invitación hoy es, vamos a descubrir cuál es ese monstruo, descubre cuáles son sus estrategias y cuáles son tus marcos de referencia para que los puedas actualizar. Porque el ego lo que quiere es que sobrevivas. Y si tú le demuestras a tu cerebro que esas estrategias hoy en día son obsoletas, lo que va a hacer tu cerebro es actualizarlas automáticamente. Y por eso el eneagrama genera índices y aumento en el índice de bienestar de un 40 a 50% en las personas. Porque lo que sucede es que te haces dueña de tu vida. Te das cuenta que tú puedes cambiar tu realidad. Y creo que ese es un regalo maravilloso que yo te quiero hacer el día de hoy. Pero ¿qué te parece que vemos los 9 modelos de ego? Obviamente puede ser difícil para ti hoy decidir cuál es el tuyo, pero en una de esas dices, no, yo estoy segura que soy este o segura. Entonces empezamos con el primer ego o el primer monstruito. Es el monstruo reformador. Esta estrategia la adoptó el niño que de chico decidió que tenía que ser perfecto para sobrevivir. Y va a poner atención selectiva en todos los errores y lo que esté mal para corregirlo compulsivamente y así gustarles a sus papás. El modelito 2 del ego es el colaborador. El ego colaborador o el monstruo colaborador es ese monstruito que nos hace pensar que tenemos que ser serviciales y de utilidad a los demás para poder sobrevivir. Va a estar muy pendiente de qué cosas necesitan los otros para poder ayudarlos para ser de utilidad y que lo quieran. Porque la creencia del monstruo 2 es que si te quieren, sobrevives. La personalidad 3 o el ejecutor es el monstruito que tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir. Tiene la creencia de que si es excelente en todo lo que hace, si es el número 1,
si es el que gana, si es el que es capaz de lograr todos los éxitos posibles, entonces será querido y lo van a cuidar. Recuerda, esto lo diseñaste a los 7 años. Imagínate la carga de vivir con esa necesidad de siempre ser el primero. Te puedes liberar y vivir de manera muy diferente el día de hoy. El monstruo 4, a diferencia del 3, que es el ejecutor, el que logra todo, el monstruo 4 nos hace creer que nosotros carecemos de algo, que estamos defectuosos, que nos falta algo para ser felices. La estrategia del monstruo 4 es hacerte ver lo que los demás tienen que a ti te falta y tratar de incorporarlo. Es muy cansado estar siempre poniendo atención a lo que te falta, a lo que no tienes. Y obviamente eso te puede llevar a la depresión. El monstruo 5 es el que conocemos como el observador. Por eso es un telescopio. Se enfoca en el conocimiento, en aprender cosas diferentes, en siempre estar adquiriendo más información, porque su creencia es que si está preparado, podrá sobrevivir. Luego tenemos al monstruo 6. Este monstruo 6 lo diseñó un niño que cuando era chico entendió que el entorno no era un lugar seguro. Sacó esa conclusión porque no podía confiar en los demás. Y entonces este cuestionador se va a dedicar a cuestionar todo lo que sucede alrededor y va a desarrollar una atención selectiva a todos los peligros, a todo lo que está mal y todo lo que puede ser incongruente o inestable para poder prevenir lo que salga mal. Luego vamos a tener al monstruo 7. El monstruo 7 es todo lo contrario del monstruo cuestionador. Este monstruo 7 es el animador. Es el que nos hace ver todo lo bueno y optimista de la vida. Este niño, este monstruo, cuando se desarrolló en un niño, vio que había muchas oportunidades en la vida. Y entonces la estrategia que usa la persona que tiene este monstruo es estar enfocándose constantemente en las oportunidades para aprovecharlas mientras existan. El tema es que a veces fijándote demasiado en lo bueno puedes perder un poco el foco y ser poco práctico y no terminas. Luego tenemos al monstruo 8. El monstruo 8 es el que evita ser débil al precio que sea. Es el monstruo protector. Las personas que tienen este monstruo lo que hacen es controlar a todos, cuidar a todos, evitar ser vulnerables y destrozar la vulnerabilidad en los que tienen enfrente. El 9, que es el mío, es el monstruo armonizador. Cuando los niños o las personas que adoptan este monstruo son las personas que sacaron la conclusión de que calladitas se ven más bonitas, que si tú no pides, en algún momento te darán, que no es lindo tener necesidades. Y lo que aprendieron a hacer desde muy pequeñas es dejar de ver sus necesidades para empezar a ver las de los demás, para ser lindo, para ser amable y para poner de buenas y en armonía a todos los que los rodean. Pues como ves, son estrategias diferentes. Cada quien tenemos un solo ego, aunque tengamos características de muchos de ellos. Pero lo más importante es que descubras qué buscas tú, porque esa creencia básica que dio lugar a todo lo demás es lo único que tienes que cambiar para que tu vida cambie radicalmente. Y ahí sí, te lo garantizo. Como dicen, te devuelvo tu dinero si no. Cuando tú descubres el lente a través del cual filtras la vida, el lente a través del cual tomas decisiones, ese lente a través del cual te tomas personal muchas cosas, tu vida se modifica radicalmente, tus relaciones mejoran enormemente y lo mejor de todo es que te vuelves el dueño de tu vida. Pero ¿qué te parece que te platico cuáles son las funciones del ego para que lo entendamos mejor? La primera función del ego es que es tu piloto automático. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el ego se va a hacer cargo de ti cuando tú no eres capaz de hacerlo. Entonces, son todas esas respuestas automáticas ante la vida que nosotros no tenemos conciencia. Cuando tú te descuidas, cuando tú estás nervioso, cuando estás muy preocupado, tu ego entra en acción para salvarte, para que puedas sobrevivir. Y te quiero contar el caso de una amiga mía, que es Laura. Laura es 4. El ego, su monstruito es el ego creativo, que siempre siente que le falta algo para ser feliz. Estos egos o estos monstruos a veces te hacen sentirte víctima de la realidad. Y su piloto automático es, obviamente, en el momento de conflicto, yo me hago la víctima y me suelto a llorar. Esa era una estrategia que repetía ella constantemente con su marido.
Su marido era dueño, o más bien el monstruo que vivía dentro de su marido es el monstruo 8, el protector, el que no quiere ser débil y vulnerable. Entonces, ¿qué sucedía cada vez que tenían una discusión? El monstruo 8 gritaba, el monstruo 4 de Laura se detonaba y entonces ella empezaba a hacerse la víctima, la débil y la sufrida. ¿Y qué hacía el 8? El monstruo 8 atacaba al monstruo 4, le gritaba y la hacía llorar. Un día ella me lo comentó en una clase y me dijo, la verdad es que mi marido me trata fatal, siempre me insulta, me hace llorar. Y entonces le dije, prueba algo diferente. ¿Qué te parece si al monstruo 8, que es el protector, le gusta que tú seas fuerte? Porque no puede ver la vulnerabilidad en la gente que quiere. La próxima vez que tengan una discusión, toma toda la fuerza que puedas y háblale con toda la certeza que puedas. Y voy a usar una palabra altisonante porque los monstruos 8 son bastante mal hablados. Y entonces ella llegó la siguiente vez que él le gritó y le dijo con toda la fuerza que pudo, en vez de llorar, le dijo, mira cabrón, te voy a perdonar porque sé que en el fondo me quieres mucho y eres muy buena. Y se fue. Su matrimonio cambió. Quiero decirles que un día los encontré en el supermercado y él me dijo, mi matrimonio es otra cosa gracias al enneagrama. El chiste es saber qué hacer, qué puedes hacer diferente. Cuando tú te das cuenta que tú estás detonando el monstruo del otro, tu vida cambia radicalmente. Te vuelves el dueño de tu vida y te empoderas. La segunda función que tiene el ego es mantenerte seguro. Y el ego, al final del día, su función principal es mantenerte en tu zona de confort. Que claro, a la zona de confort a mí me gusta, la verdad, llamarle zona de seguridad, porque de confortable no tiene nada. Es la zona más incómoda que existe. La zona de confort o zona de seguridad lo que hace es mantenerte en un lugar con acciones y conductas que siempre han funcionado. Es como si tu monstruo te dijera, si funcionó a los 5 años con tus papás, ¿para qué le cambias? Síguelo haciendo igual. Es esa vocecita interior, la de nuestro monstruo, que nos dice, no, no hagas nada diferente. No te atrevas a hacer las cosas de manera diferente porque puede ser peligroso. Y te quiero contar el caso de una alumna mía que empezamos un diplomado de 1 año y el primer día siempre les pido que hagan la lista de sus sueños. Y ella me dijo, a mí me encantaría tener una casa nueva. No te cuento más, empezamos el trabajo, hicimos el diplomado y después de 1 año de curso y 1 año más, el otro día me mandó la casa de sus sueños. Me dijo, me estoy cambiando a mi casa y gracias a lo que aprendí con el enneagrama, me di cuenta que yo me estaba limitando. ¿Qué es lo que sucedió? No hay secretos. Lo que sucedió es que ella se dio permiso de soñar con tener una casa nueva y después se puso a ver qué podía hacer para lograrlo. Y obviamente detrás de eso puso la disciplina y el trabajo y el ahorro que necesitaba para poder cambiarse de casa. Entonces, la verdad, mi trabajo me gusta mucho porque tengo muchas historias que son maravillosas. La tercera función del ego, y esta es interesante, es detectar el peligro y las amenazas. Entonces, ¿qué crees? Tu ego siempre va a estar viendo quién y qué cosa te están amenazando. Pero el ego no debería tomar las decisiones. Su función es avisarte del peligro, avisarte de las amenazas. Pero el que debería tomar las decisiones y saber si está realmente amenazado eres tú. Esta es otra de las cosas que aprendes cuando entiendes qué tipo de monstruo tienes. Que no todo lo que sucede es personal contra ti, más bien suele ser personalidad. Entonces, bueno, estas son las 3 funciones principales del ego. Mantenerte vivo, mantenerte en la zona de confort y detectar las amenazas. ¿Qué te parece que ahora te doy unos tips para que podamos pasar a las preguntas? El primer tip es que tienes que conocer al monstruo que llevas dentro. ¿Cuál es tu ego? No es un enemigo. Acuérdate, es como ese dragón que vive cuidando a la princesa en la torre del castillo, pero para que no le pase nada no quiere que se mueva. Esa es tu zona de confort. Vives encerrado en la torre del castillo. Ahí te tiene tu ego. ¿Por qué? Porque aunque no es cómodo, por lo menos es conocido. No te vas a desarrollar. A tu ego no le interesa tu felicidad. Esa te toca a ti. A tu ego solo le interesa que tu pool genético pase a la siguiente generación y que la especie continúe. Entonces, el enneagrama la verdad es que te ayuda a entender este ego y a poderlo entrenar. El siguiente tip que te quiero dar, aprende a entrenar a tu ego, porque lo único que tienes que hacer es recalibrar
el sistema de creencias que uses. Si tú cambias tu sistema de creencias, en automático, todo tu sistema, tu mecanismo automático cambiará. Porque en el momento que tu cerebro se da cuenta que ya no es operante algo que hacías anteriormente, lo actualiza. Acuérdate, tu ego quiere que sobrevivas y que sobrevivas bien. Y lo último que te quiero recomendar el día de hoy, aprende a mandar a tu ego al carajo. Pero te quiero explicar cuál es el carajo. El carajo es el mástil, la canastita que está en el mástil más alto del barco. Es donde va el vigía. Ahí es a donde tienes que poner a tu ego. Recuerda que tu ego es el encargado de avisarte cuando hay un peligro, pero no de tomar el timón. El tema y el problema no es que tengas un ego. El problema es que tu ego maneja tu vida. El problema es que dejas al ego en el control, a tu monstruo llevar el timón de tu barco. Y no, lo único que tienes que aprender es poner al ego en donde va, que es avisarte cuando haya una amenaza. Pero el capitán del barco eres tú. Entonces tú decides qué vas a hacer con esa información que el ego te está dando. Entonces, al final del día se trata de desidentificarte de ese ego. Recuerda, tú eres esencia y el ego solamente es un monstruo que vive dentro de ti y que su función es mantenerte a salvo. Así es que ahora te pregunto, ¿sigues pensando que no puedo cambiar tu vida? Y quisiera que me hagan sus comentarios y bienvenidas las preguntas. Esperemos un poquito porque no me llega el chat. No te escucho. Ah, ya estamos por aquí. Gracias. Betuel Llanes. Hola. ¿Por qué llamarle monstruo a las características de personalidad que me identifican con mi ser y están en el momento que estoy experienciando? Bueno, realmente la palabra monstruo se me hizo a mí graciosa. La personalidad o las características del ego no son buenas ni malas. Definitivamente le llamo monstruo porque a veces de lo que me dicen mis alumnos es que se apodera de ellos y que es como un monstruo que salen y no saben cómo manejar. Pero definitivamente hoy mi personalidad es mi mejor amigo. Entonces tienes razón, podemos llamarle de otra manera. Fernanda, muchas gracias por la ponencia, te hago una consulta. ¿Ego es lo mismo que la personalidad? Desde el punto de vista del enneagrama y mío, sí. El ego al final del día es un mecanismo que desarrollamos a los 7 años y que forma como esa construcción de realidad que usamos como referencia. Entonces, para mí el ego y la personalidad es lo mismo exactamente. Y conociendo ego, personalidad y monstruo, es lo mismo. Quiero hacer una aclaración. La personalidad puede estar sana, promedio y tóxica. Entonces, digamos que el monstruo es como la parte tóxica de la personalidad y la parte sana es mi mejor amigo y mi mejor aliado. Hugo, Adelaida, ¿me puedes explicar, por favor, el cómo yo construyo mi realidad? Bueno, Hugo, el curso justamente se trata de eso, de ver cómo vamos haciendo estructuras cerebrales y desarrollando atención selectiva a aquello que nuestra creencia nos dice que nos va a ayudar a sobrevivir. Pero de manera rápida, ¿qué sucede? Como niño, todos aprendemos como experimentando. Observamos a nuestros papás y cuando vemos que nuestros papás son muy predecibles y si yo grito, mi papá me regaña, pues aprendo que si no grito, me van a querer más. Entonces, imagínate que así voy haciendo o comprobando una y otra vez que ciertas características o ciertas conductas son deseables en mi familia y otras no. Una vez que está suficientemente probada mi creencia básica, todo alrededor se va a estructurar para sostener esta creencia. Lo que te puedo decir es que el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. ¿Existe algún método o cuestionario tipo para saber a qué tipo pertenecemos? ¿A qué personalidad? Fíjate que no. Bueno, sí hay muchos, o sea, sí hay muchos test, ninguno que a mí me guste,
porque el problema de los test es que tienen una validación del 65%. Entonces, si tú no te conoces bien, el test, lejos de ayudarte, lo que va a hacer es confundirte más. Lo que te recomiendo es que leas un poco acerca de las 9 personalidades, qué es lo que buscan, y con eso tú vas a descubrirte solamente. Bea Tobar. Tengo una relación de pareja con un 5, yo soy 6. Nos ha costado mucho trabajo mostrarnos vulnerables, expresar emociones, especialmente al 5. Me cuesta mucho trabajo establecer debates con él, ya que él siempre estamos en los opuestos. Sugerencia. Mira, la creencia básica del 5 es que tiene que ser competente. Y la creencia básica del 6 es que tiene que estar prevenido para lo peor que suceda. Pero tienen una ventaja, los dos son mentales, son muy analíticos. Entonces, yo les aconsejo que traten de encontrarse en el buscar, analizar la situación fríamente. Una de las cosas que mejor funciona es que hagan un nudo con una agujeta, una cuerda, y en vez de estar viendo cómo debatir o cómo pelear, piensen que tienen un nudo que deshacer los dos puntos. El problema, el eneagrama lo que describe son puntos de vista encontrados. Entonces, si tú te paras junto a tu pareja y le dices, ¿cómo vamos a deshacer este nudo de nuestra relación? Se van a poner los dos en modo esencia, que es la verdadera parte buena del ser humano, y van a poder encontrar una solución. Porque justo cuando se detona el ego solo quiere tener razón sobre la verdad del otro. Y no, hay muchas verdades. Una de las enseñanzas del eneagrama es que las 9 posturas son válidas y son diferentes, pero todas suman. Entonces, lo que te aconsejo es que veas cómo podemos sumar en vez de tratar de dividir. Y no se trata de ganar batallas ni debates, se trata de encontrar soluciones. Y eso creo que te va a funcionar muy bien, porque el 6 y el 5 son buenos para ello. Betina, ¿el 7 puede ser un comprador compulsivo? Sí, definitivamente Betina, porque ¿qué crees que sucede? El 7 tiene una sensación de que se le van a acabar los recursos, de que mañana no lo va a poder tener. Y como tiene ese miedo, lo que hace es buscar satisfacer esa necesidad, tener suficiente, mantenerse estimulado, y eso hace que esté comprando constantemente. Entonces, claro que sí, el 7, esa gula que tiene el 7 por probar de todo, puede hacer que sea un comprador compulsivo. ¿Quién otro puede ser comprador compulsivo? Es interesante. Tuve una vez una alumna 4 que era compradora compulsiva, pero compra por distintos motivos. El 4 puede comprar compulsivamente porque son promesas de felicidad. Cuando yo tenga esto me voy a sentir bien. Cuando yo tenga esto me voy a sentir completo. Pero en el instante que lo compro no me siento bien, entonces sigo comprando. Entonces, el chiste, y es muy curioso, es muy buena pregunta, todas las personalidades podrían en un momento dado ser compradoras compulsivas. El tema es qué te mueve a comprar, qué te mueve a hacer lo que haces y qué te mueve a actuar como actúas. Y ahí sí solamente hay una respuesta que es tu eneatipo. Entonces, tu personalidad te va a hacer cosas y pueden ser las mismas para muchas personalidades. El chiste es que te observes y veas por qué haces las cosas. Me gusta mucho del eneagrama eso, que te lleva a la motivación básica del ser humano. No te deja en las conductas. Las conductas son como un sistema de análisis o de detección, pero una vez que cachas una actitud, el chiste es que te vayas más al fondo, que vayas a buscar esa creencia que genera que tú actúes de la manera que lo haces. Y ahí sí, solo hay 9, las 9 creencias básicas de las personalidades. Cecilia, ¿qué papel juega la ansiedad en el ego? Bueno, el ego realmente lo que quiere es que no sientas ansiedad. Y si te tiene que engañar, te va a engañar. El ego es esa mentira que nos contamos a nosotros mismos. Es esa realidad que fabricamos para que no nos sintamos ansiosos, angustiados, nerviosos o con miedo. Entonces, justamente lo que hace el ego es tapar esa sensación de ansiedad. Aunque una vez que haces crónica esa estrategia, lo que hace el ego es generarte más ansiedad. Por ejemplo, si eres un 6 y siempre estás viendo lo peor que pueda suceder, lo malo, el peligro, y pones atención selectiva solo a eso, evidentemente vas a acabar con una crisis de ansiedad, porque no estás viendo las oportunidades, sino las amenazas de tu vida.
Pues bueno, obvio no me da tiempo hoy de platicar mucho más, pero el eneagrama te plantea soluciones y cambios para que la ansiedad deje de ser un tema en tu vida. Al menos en el mío, sí ha cambiado radicalmente. Hoy en día puedo vivir sin miedo y ya no tengo angustia. Ignacio, tengo un problema. Soy muy enojón y grito por todo. Me encantaría dejar de hacerlo, pero cuando algo me detona, pierdo el control y no me doy cuenta ni de lo que hago. ¿El eneagrama me puede ayudar a cambiar? Mira, me gusta mucho esta pregunta porque podemos volver al mismo tema del anterior. Si tú eres enojón porque eres un 8 y no quieres sentirte vulnerable, no va a resolver nada que dejes y te controles y dejes de gritar. Lo que te va a ayudar es que te des cuenta que no está mal ser vulnerable, que trabajes tu miedo a ser vulnerable y una vez que aceptas esa vulnerabilidad, que dejas de sufrir o que dejas de tratar de ser fuerte, es cuando realmente relajas la estructura del ego y te vuelves más fuerte. Es paradójico, pero el eneagrama te invita a hacer justo lo contrario de lo que haces normalmente. Entonces, para dejar de enojarte y dejar de gritar, lo que tienes que ver es por qué te enojas, por qué gritas y cuál es la creencia que sostiene esto. Si tú cambias esa creencia, te afirmo que dejarás de gritar y dejarás de enojarte. Alexis, ¿esa estrategia del nudo puedo usarla con los niños sin importar qué personalidad son? Sí, claro que sí. Es buenísima esa estrategia porque lo que hace es despersonalizar los conflictos. El conflicto normalmente lo vemos como una afrenta. Mi hijo se enojó porque yo le pedí hacer algo. Le pido que se acueste temprano y él está enojado porque no se quiere acostar temprano. Al hacer un ludo, es como juntarnos los dos, hacer equipo y decir, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a encontrar una solución, en vez de que sea la lucha de poderes de yo te quiero imponer que tú te acuestes temprano y mi hijo quiere rebelarse a esa imposición. Entonces, sí, la técnica del nudo funciona para todo mundo. Adelaida, ¿te importaría volver a explicar las diferencias entre colaborador y ejecutor? Y una vez explicados, decirme si casan con un protector. Amparo. Amparo, con todo gusto. El colaborador, volvemos a lo más importante. ¿A qué los mueve? Entonces, el colaborador es aquella persona que necesita que lo quieran y que lo necesiten, porque cree que si lo necesitan lo van a cuidar. Entonces, son personas que siempre están viendo las necesidades ajenas para satisfacerlas. El ejecutor tiene la creencia de que tiene que ser exitoso y lograr cosas para ser valioso y que lo cuiden. Entonces, el colaborador busca ser querido, el ejecutor busca ser admirado. Y si casan con un protector, yo te quiero decir algo que dice Ross Hudson y que me encanta, que fue mi maestro. Decía, mira, cualquier personalidad casa con cualquiera, siempre y cuando esté sana, porque personalidades tóxicas, ninguna queda bien. Me preguntan, ¿cuál es la mejor manera de conocer a nuestro monstruo y cómo lograr esa introspección? Creo que la manera más fácil y sencilla de hacerlo es escuchar las 9 personalidades. Tenemos un libro, tenemos podcast, lee libros acerca de las personalidades y ve con cuál te identificas. Una vez que cachas cuál es tu monstruo, llega un punto que dices, oh, ya lo hice otra vez. Te das cuenta de que tu monstruo se despertó, tomó el control de tu vida y te hizo actuar justo como no querías. Lo siguiente que va a suceder es que poco a poco te vas a ir dando cuenta de que cambiaste la estrategia. No se trata de hacer, sino más bien dejar de hacer cosas que haces en automático. Y el eneagrama es muy amable porque no te das cuenta, pero solito vas cambiando. Lo único que tienes que hacer es desarrollar un observador interno, el observador que te permita darte cuenta de qué haces y por qué lo estás haciendo. Y el cerebro se encarga de lo demás, actualizas la estrategia. Vea, como 6 me es complicado dejar a mi monstruo cuestionador y miedoso. Supongo que cada ego es difícil de controlar en esos momentos de piloto automático. ¿Cómo activar el consciente y cómo ir en contra de la esencia? Vea, te comento 2 cosas. Una cosa es la esencia y otra la personalidad. El monstruo es cuando tu personalidad está tóxica, tu monstruo se apodera de ti. Por ejemplo, como 6, como miedoso, cuando estás en el monstruo, cuando estás en modo piloto automático,
Solo estás viendo lo que está mal, el peligro, dónde está, cuestionas todo y no puedes ver oportunidades. El chiste es respirar cuando te des cuenta. Lo primero es observarte. Cuando ya te observas, te das cuenta de que estás haciendo otra vez lo mismo. Cuando tú te permites darte cuenta y aceptarte como cuestionador y te cachas que estás pensando en lo malo y que el estrés empezó y que tienes una angustia y un hoyo en el estómago, lo que tienes que hacer es respirar y moverte, irte al cuerpo, salte de la cabeza y ponte, en vez de estar pensando en todo lo que pueda salir mal, vete a la acción, camina tantito, respira tantito, vente al presente y pregúntale a tu inconsciente cómo puedes solucionar el problema, dónde están las oportunidades. Y cuando tú haces esto, te sales del modo piloto automático y te mueves al modo esencia, al modo racional, que es el modo funcional de los seres humanos. Y solo tienes que cacharte y decirle a tu automático o a tu inconsciente, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Una vez que tú preguntas, tu cerebro se va a poner a trabajar, porque recuerda, el cerebro solo obedece tus órdenes. Flavia, soy 2. ¿Qué puedo hacer para pensar en mí primero? El trabajo es la autoestima, Flavia. ¿Qué crees? A la gente sí le gusta saber qué quieres tú. Y antes de ayudar a los demás, hazlo como en los aviones. Primero ayúdate a ti misma. Ponte la máscara tú y después a los demás. Cuando veas que te empieza el piloto automático de salir corriendo a rescatar a todo mundo, pregúntate 3 cosas que son básicas. ¿Puedo? ¿Debo? Y quiero. Si esas 3 no son sí automático, quiere decir que puedes no hacerlo. Y otra cosa muy importante para el 2 es pensar si estás haciéndole un bien al otro o es tu necesidad de ayudar la que te mueve a ayudar al otro. Gabriel, ¿puedes cambiar de eneatipo a través de los años y los eventos en tu vida? Era 9, pero ya no me encuentro situada en el 9. No, la creencia básica de supervivencia no cambia. Lo que puedes hacer es trabajar en ella y una vez que te das cuenta de tu ego, tomas el control de tu vida y entonces surgen todas las virtudes humanas y tu ego deja de tomar el control, dejas de verte como un eneatipo, como una personalidad y empiezas a tener características que son humanas y eres una persona mucho más balanceada. Entonces, no dejas de ser 9 nunca, pero el piloto automático cada día lo utilizas menos porque tú ya tomaste el control de tu vida. Ianit, buen día, soy 2 y 4. Ha sido muy complicado salir de la zona de confort, algo que detona al salir de esta situación. En este caso y como en todos, lo que te ayuda a salir del piloto automático es tomar el control de tu vida, hacerte responsable de tu vida. Desde el eneagrama es muy fácil porque tú empiezas a detectar cuáles son esas conductas automáticas. El eneagrama lo que hace es descubrir o describirte el piloto automático. Una vez que tú cachas cuál es tu piloto automático, tú puedes decidir en decir, hasta acá llegué, quiero hacer algo diferente. Y cuando tú decides hacer algo diferente con tu vida, solito se va a ir actualizando tu mecanismo mental hasta que tomes el control. Entonces, desde el eneagrama, simplemente es abrirte, observarte y aceptar las cosas que ves para después poderlas transformar. Y tenemos la última pregunta de Israel. Siendo el ego parte de uno, ¿cómo podemos reprimirlo sin autolastimarnos? Israel, yo digo que el ego es parte de uno definitivamente. Son mecanismos que nos sirvieron durante muchos años y no lo podemos reprimir. Lo que tenemos que hacer es trascenderlo. El ego está hecho, o el mecanismo del ego es que estemos bien, que nos sintamos bien. ¿Y qué hace? Reprime y quita del consciente todo lo que no nos gustó de nosotros, todo lo que sentimos que no valía, todo lo que sentimos que no le gustaba a las demás personas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que te das cuenta de esto y que tú te permites ver que eso igual ya no es útil, tú lo puedes cambiar. Siendo el ego parte de uno, ¿cómo podemos reprimirlos sin autolastimarnos? Perdón. Exactamente es esto, no lo tienes que reprimir, tienes que trascenderlo. Tienes que tú demostrarle a tu cerebro y a tu monstruo o a tu ego
que esas estructuras, esas estrategias automáticas que utilizabas ya no son válidas y ya no son funcionales. Entonces, para hacer esto tienes que cacharte cuál es tu ego y observarte. Todo se trata de desarrollar la conciencia o el observador interno. Una vez que tienes ese observador desarrollado, solito vas a ir tú junto con tu cerebro o con tu mente planeando estrategias mejores, respuestas mejores. Digamos que dejas de vivir en piloto automático y empiezas a vivir en modo funcional o modo racional. Itziar, ¿qué es lo primero que puedo hacer para subir al ego al carajo? Desidentificarte de él y tomar el control de tu vida, decirle a tu ego, te agradezco hoy en día. Y puedes hacer este ejercicio de psicomagia, decirle, te agradezco mucho, hasta hoy me ha servido muchísimo, pero ¿qué crees? A partir de hoy quisiera que lo hagamos diferente. No te pelees con tu ego, porque acuérdate que está para defenderte. Y si te ve enojada o insegura, va a tomar el control. Lo único que tienes que hacer es, con mucho amor, decirle que a partir de hoy las decisiones las tomas tú. Y todo se trata de conciencia, de autoobservación y de poco a poco tenerte paciencia para ir modificando y desactivando esas estructuras cerebrales que tenemos. Entonces, bueno, si quieren, les recomiendo el libro, que la verdad, mi trabajo fue descubrir cómo era el ego, describirles cómo se va formando. Si les interesa aprender un poquito más, entender cómo se van formando estas estructuras cerebrales, pues les comparto que tengo un libro publicado por Urano y que justo se trata de eso, que entendamos cómo se formó el ego, cuál es el objeto de que se forme y cuánta ciencia hay atrás del enneagrama. Y bueno, ojalá y les sirva muchísimo esto. Acuérdense de los tips. Y te dejo el micrófono, Bruno. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a vos, Adelaida, por tus palabras y por tu profundo mensaje. Les comento todo que estará próximamente disponible en Flock la grabación de este webinar y el video curso de Adelaida Harrison, Anatomía del Ego, Introducción al Enneagrama. Aproximadamente va a estar el 22 de este mes, así que estén atentos. Por lo que es necesario, tuve algunas preguntas ahora durante el webinar, registrarse en nuestra plataforma y si les cuesta hacerlo, bueno, escribir a comercial@flock.com. Aprovecho también la oportunidad para invitaros a nuestro próximo webinar titulado En la oficina editorial, cómo publicar un libro, con Esther Sanz, editor de Titania, y Leo Tetti, editor de Puck y Umbriel, quienes revelarán todos los secretos del mundo editorial. Esta nueva presentación se desarrollará el próximo martes 16 de junio a las 12 horas de México, Perú y Colombia, 13 horas de Chile, 14 horas de Argentina y Uruguay y 19 horas de España. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias de nuevo, Adelaida. Gracias a ti y gracias a todos. Buenas tardes y buen día. Gracias. Adiós.